van a entender de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, hay siempre el anhelo de que al estudiar la palabra, al tener esos tiempos de estudio, indaguemos, ¿verdad? Siempre los términos originales que nos abren la mente, el conocimiento, eh, y nos afina más. Yo por eso digo que hay que hilar fino, nos afina más para seguir trabajando en nosotros mismos. Recuerden que la palabra nos transforma. Yo no transformo a nadie. Ni usted me puede transformar a mí, ni yo lo puedo transformar a usted. La palabra nos transforma. Entonces, cada vez que estudiamos la palabra, la tomamos para nosotros y la aplicamos para nosotros. De abajo hacia arriba vemos el texto de lo que vamos a hablar esta noche y nos vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 10. Dice, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Santiago 4:10. Bueno, Santiago, para conocimiento general, es hijo de María y de José, es medio hermano de Jesús. Santiago se convirtió en un líder muy reconocido en estos tiempos, en esos tiempos, eh, un líder que promulgaba, comunicaba y evangelizaba mucho. Escribe esta carta más o menos entre los años 44 y 49 después de Cristo. Entonces, Santiago, siendo ya el líder y colocado en una alta posición eclesiástica, escribe su carta. Y su carta pues viene enseñando acerca del compromiso que debemos tener todos aquellos que nos llamamos cristianos. Ahora, Santiago escribe esta carta no para inconversos, le está escribiendo a los cristianos que están bajo el régimen romano. Están esparcidos y bajo el régimen romano hay una forma de actuar que inquieta a Santiago y escribe exactamente sobre eso de los cristianos que siguen a Cristo, pero que también buscan quedar bien con la sociedad y sus propios placeres. Entonces, este capítulo 4 en sí trae temas como el egoísmo, y está hablando de cristianos, ¿verdad? Eh, Caemos en la razón de que ninguno de nosotros cristianos ya somos perfectos. Estamos lidiando con debilidades y con formas de actuar que tal vez no queremos, pero están en nosotros y tenemos que lidiar con eso, buscando siempre alcanzar la perfección en Cristo, buscando siempre el camino correcto, porque habla esta carta y específicamente el capítulo 4 sobre el egoísmo, la envidia, la mala actitud de hacer peticiones a Dios. ¿Recuerdan? Piden y no reciben porque piden mal, piden para sus propios placeres. Habla de la amistad con el mundo, el que se constituye amigo de Dios, del mundo es enemigo de Dios, y habla acerca del orgullo humano. Y entre todo esto que habla Santiago, cae a este versículo 10, donde dice, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Vamos a ver este término que usa Santiago sobre humillarse delante de Dios. El término humillarse usa el griego tapeinou, que habla de bajar o de allanar. En un contexto habla algo sobre una condición del corazón, o sea, es algo que dentro de nosotros sale hacia nuestro exterior. Eh, es una idea como cuando Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Más o menos en ese sentido escribe Santiago, el humíllense ante el Señor, una condición del corazón, desde adentro, nosotros minimizándonos nosotros mismos, bajándonos nosotros mismos para que Cristo vaya creciendo en nosotros. Ahora, cuando dice humíllense ante el Señor, esta condición del corazón va en nuestro comportamiento hacia Dios y también hacia las personas. La humildad con que nos presentamos a Dios tiene que equipararse o verse igual a la humildad como nos presentamos hacia las personas. La forma en que nos referimos a Dios y la forma en que actuamos eh, ante las personas tienen que marcar una diferencia eh, a nivel general entre los cristianos y entre los que no son cristianos. Tiene que haber un comportamiento de humildad en nosotros.
Ahora, vean que escribe la frase humíllense ante el Señor. El término que usa acá, este ante, no es un término menor. Vean que ante usa un término que tiene que ver con la presencia del Señor, el griego enopión, la presencia, o sea, pórtense humilde. Vamos a ir desglosándolo. Pórtense humilde, preséntense humilde en presencia del Señor. Estamos hablando que eh, cuando nos presentamos ante nuestros jefes, ante el presidente de la República o ante una eminencia, eh, buscamos la forma, ¿qué se puede decir? De caer bien no sería el sentido, sino como de que mm, se vea que hay un respeto ante esa persona. Entonces, con humildad en presencia del Señor. Y si lo vemos como definición, esto de ante, presencia, va muy literal, porque de forma literal o figurada, en nuestro caso, es cara a cara. Ninguno ha visto cara a cara al Señor. Entonces, de forma figurada, dice que con humildad, en presencia del Señor, cara a cara, así nos tenemos que presentar delante de Él. Diría uno, bueno, yo no creo que alguno de nosotros tenga problemas de presentarse delante de Dios jactado, creyéndose mucho o buscando impresionar al Señor. Uno diría no, pero ahorita vamos a ver en lo que escribe Santiago que hay cosas con las que tenemos que lidiar para que esto se cumpla como verdaderamente lo escribe acá Santiago. El término que usa acá sobre Señor es el término ya conocido, que es curios. Este curios habla de supremacía, por definición suprema autoridad. Ahora, el término curios no se refiere a Dios eh, es, solamente a Dios, se refiere al que tiene autoridad. Un ejemplo, se menciona que Señor puede ser el señor de la casa, el dueño de un terreno, el jefe, ¿verdad? Ese término Señor es de respeto a una autoridad. Entonces, cuando dice humíllense ante el Señor, está hablando ante lo que es la suprema autoridad para nosotros. Por eso digo que esta carta está dirigida al cristiano, está dirigida a aquellos que hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestra suprema autoridad. Alguien puede tener como suprema autoridad a su jefe y le brinda o no esa alabanza y es una brocha completa porque es el jefe y tiene que quedar bien con el jefe. Nosotros no somos así, el cristiano no debe ser ese lambiscón, ¿puedo usar ese término? Lambiscón que busca quedar bien con los superiores, porque ustedes y yo entendemos que trabajamos en cualquier lugar, que lo hagamos, lo hacemos como para el Señor, ¿verdad? Entonces, nuestra suprema autoridad es Jesucristo. Y entonces, la carta dirigida a los cristianos dice que nos presentemos en humildad, como cara a cara, ante nuestra suprema autoridad. Entonces, el texto lo vamos ubicando de esta manera. Preséntense con una buena actitud de corazón en presencia del Señor. Una buena actitud en presencia de quién? De el Señor. Y hay una recompensa que dice, Él los exaltará. Hay una recompensa ahí que más adelante vamos a ver esto de la recompensa, pero la hay cuando nos presentamos con humildad. Ahora, la pregunta que puede surgir en este momento, si queremos hilar fino, es ¿qué es una buena actitud de corazón? ¿A qué viene refiriéndose Santiago con una buena actitud de corazón? Vamos a ver. Pedro también escribe acerca de la humildad, de presentarse humildes delante de Dios. Y aunque es el mismo texto, la misma idea que presenta Pedro, le pone un ingrediente más, le da como más carne al texto, porque dice literalmente, 1 de Pedro 5:6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Lo ven acá? Esto es lo mismo que dice Santiago, humíllense delante del Señor para que Él los exalte. Es lo mismo, solo que Pedro escribe esta frase en medio de lo que pone Santiago, bajo la poderosa mano de Dios. Este término, bajo la poderosa mano de Dios, nos va a enseñar que es una actitud correcta de corazón delante de Dios. Empecemos con este término bajo, del griego jupó, abajo.
por posición y lugar. Acá es donde empezamos a analizar si verdaderamente con humildad nos presentamos delante de Dios. Insisto, esto no es para juzgar a nadie, pero tomamos ejemplos de lo que se oye y se ve. Cuando se habla de este griego grupo, habla de posición. O sea que cuando nos presentamos delante de Dios, tenemos que tener clara cuál es nuestra posición y cuál es la posición de Dios. Por eso a mí y no me gusta o no me agrada cuando alguien dice que tenemos que arrebatar las bendiciones de Dios, tenemos que reclamar las promesas de Dios, porque si yo tengo claro cuál es mi posición no me da para arrebatarle algo a Dios, mucho menos para reclamarle algo a Dios, cuando entiendo que todo lo que recibo de parte de Él es por gracia y por misericordia. Entonces, una buena actitud es entender cuál es nuestra posición delante de Dios. Nos hiciste poco menor que los ángeles, dice David, poco menor que los ángeles. No significa que es que como los ángeles los puso a nuestro servicio, estamos por encima de los ángeles. Y mucho menos que nos podamos codear hombro a hombro con el mismo Dios, porque estamos cayendo en la arrogancia que el mismo Lucifer tuvo cuando quería ponerse al mismo nivel de Dios y exigir alabanzas hacia él. Entonces, el término jupo habla de la posición que usted y yo debemos de reconocer delante de la autoridad suprema. La autoridad suprema, nuestra autoridad suprema, que es Dios. Una versión, entre todas las versiones que leí, la que más se ajustaba a esta idea, todas las versiones están correctas en traducción, pero la que más se ajustaba a la idea es la versión de traducción del lenguaje actual, porque dice, por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Aceptar la autoridad de Dios o aceptar la soberanía de Dios se logra solo si entendemos lo que es humildad. Porque yo pido algo, y puede ser algo bueno, algo correcto. Yo puedo haber, tomando un ejemplo atrás, sanidad para mi papá. Y oré con fe y creyendo en Dios, sanidad para mi padre. Y mi papá se murió. ¿Le he de reclamar? ¿Le he de increpar? ¿Le he de poner todos los versículos bíblicos en la cara a Dios que habla de sanidad y que Él cumple sus promesas y que Él escucha la oración del justo? No, porque en humildad tengo que reconocer su soberanía. La autoridad de Dios está por encima de mis deseos, por encima de mis deseos y de lo que yo anhelo y quiero. ¿Por qué? Porque dice ahí, Él es poderoso. No hay forma en que yo pueda cuestionar a Dios. No tengo el derecho de cuestionar a Dios. Entonces, cuando hablamos, volviendo al libro de Santiago, vamos comprendiendo lo que Santiago dice, preséntense con una buena actitud de corazón. ¿Cuál es la buena actitud de corazón en presencia del Señor? Aceptar su autoridad, suprema autoridad, aceptar su soberanía sobre nosotros y nuestros deseos. Entonces aquí empezamos a leer más fino, porque a veces queremos cuestionar eh, lo que Dios permite y lo que Dios no permite, lo que Dios me da y no me da. Y entramos en ideas como, ¿por qué Dios permite esto? Si yo soy acá y soy allá. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios no me contestó? ¿Por qué Dios me tiene en esta prueba si el yo va de segundo, tercer, cuarto plano? Cuando entendemos que usted y yo, en humildad, aceptamos su soberanía y su voluntad. Entonces, dice Santiago, preséntense aceptando la autoridad de Dios. Preséntense aceptando la autoridad de Dios. Desde el momento en que usted y yo tomamos la decisión el día de hoy, ir a hablar con Dios, tenemos que ir acatando de que no importa lo que yo diga, no importa lo que yo haga, vengo a comentarle a Dios, a poner mi petición a Dios, pero aceptando lo que Él decida, aunque no vaya conforme a lo que yo quisiera. Ahora, Santiago habló acerca de presentarse con humildad y una recompensa. Pedro dice, acérquense a Dios con humildad
acepten su autoridad y viene una recompensa. Jesús también habló de esto, acerca de la humildad, pero Jesús lo hizo de una forma un poco más fuerte, porque no solamente habla de cómo debemos presentarnos y de la recompensa que ha de haber, sino que le pone una sentencia. Y esta sentencia hay que prestarle atención. Lucas 14:11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, sentencia, y el que se humilla será enaltecido. Spurgeon, lo pronuncié bien, Spurgeon, ¿verdad? Él dijo una frase cuando vio a un predicador joven que se presentó a predicar, ¿verdad? Era un joven predicador y cuando lo invitan a pasar al altar, sacó pecho, tomó su Biblia y caminó muy arrogante hacia el altar y se presentó muy arrogante a hacer su predicación. El asunto es que no le fue muy bien en la predicación. Entonces, cuando iba para abajo, iba completamente humillado porque su predicación no fue correcta, no fue buena y bajó con la cabeza gacha. Y Expulsión le dijo, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado a como subiste. Porque si usted y yo somos humildes, Dios nos exalta a nosotros. Entonces, Jesús usa este término, el que se enaltece a sí mismo. El griego habla de altura y elevado. Volvemos a lo mismo, posición. El que se coloca en esta posición de altura, Dios se encargará de bajarlo. Mi amado, yo les conté una vez a ustedes esto. A mí me pasó, son experiencias que uno vive. Claro, yo estaba muy joven en cuestiones de caminar con Cristo y yo hacía mismo, creo que eso les había contado una vez, y yo me creía que en una campaña evangelística todos venían a ir a verme a mí y yo hacía un mismo y claro, Dios había puesto gracia en mí como es lo único que funciona y los mismos que yo hacía a las personas les agradaba, había personas que hasta lloraban viendo el mismo y va, todo esto, ¿verdad? Ya no hago mismo por aquello. Eh, pero en un momento dado me creí verdaderamente en un gimnasio lleno que todo este gimnasio venía por mí. Entonces me pinté la cara y fui a hacer el mismo, pero yo me presenté y entre los aplausos, peor, caminaba yo, ¿verdad? Me creía la Coca-Cola del desierto. Pero el disco nunca sonó. Lo intentaron, pusieron el disco, lo ponían, era un Discman en aquel tiempo, ¿cierto? Lo ponían, le daban, lo sacaban, lo metían y no funcionaba. Y el que estaba dirigiendo lo dijo como tan sencillo que ahí fue donde sentí yo el golpeteo de Dios. Bueno, no se puede hacer el mío. Sigamos entonces con una música de alabanza para la alabanza del Dios y después venir a la palabra, que es lo que nos trajo a ese lugar. Y la gente estaba viendo, ya, dejaron de verme, ya, que saquen tachen al mundo, dijo Vivi, sáquenos, ¿verdad? Y yo me fui, pero humillado. Ese día, yo recuerdo la oración que le dije a Dios, le pedí perdón y le dije, Dios, no vuelvo a hacer nada para glorificarme yo, que todo lo que yo haga sea para glorificarte a ti. Muy ligado a lo que hablamos el jueves pasado, ¿lo recuerdan? Todo lo que yo haga que sea para glorificarte. Claro, muy elevado. Yo me puse en una altura donde no pertenecía, donde Dios no me había puesto, y entonces Dios se encargó de bajarme. El término humillado, será humillado, es el mismo término que usa Santiago y Pedro, bajar, allanar. Dios literalmente me bajó. Y la sentencia que da Jesús es esa, cualquiera que se coloque en una posición elevada por encima de los demás, Dios se encargará de bajarlo. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que es mejor presentarnos humildes ante Dios y no que Dios nos humille a nosotros. Porque para mí fue feo, pero aprendí la lección. Y estoy seguro que todo aquel que se enaltece a sí mismo, no nos hagamos líos, no luchemos con nadie. No, no, no. Puede ser que este que se jacta mucho de lo que hace, está bendiciendo a personas porque la palabra de Dios se respalda a sí misma y bendice, la palabra bendice. Pero Dios se encargará de algún momento bajar, como diría alguien muy corriente, bajarlo de las nubes. Dios se encargará. No le toca a usted ni me toca a mí. Usted y yo tenemos que velar para que nuestra conducta sea de humildad delante de Dios. Los textos que vimos, los tres textos que hemos visto, Santiago, Pedro y Lucas, Santiago, Pedro y Jesús, en el caso del Evangelio de Lucas, hablan acerca de esta humildad
con que debemos presentarnos. Y los tres usan el mismo término de humildad, hupso, que es eh, elevar. Cuando habla de exaltar, Dios los exaltará, Dios lo va a elevar, pero eso lo hace Dios. Dios se encarga de elevarnos a nosotros. Ahorita vemos más fino esta parte para que no se malentienda. Dios se encarga de elevar nuestro nivel, por decirlo así, o nuestro cargo. Dios se encargará de hacerlo cuando Él vea. Y decía Pedro, y Él los exaltará cuando sea su tiempo, en su debido momento. Él sabrá cuándo hacerlo. Él nos pondrá en, en posiciones más elevadas, usando el texto. Eh, Jesús decía que el que se humilla será elevado. Pedro dice que el que se humilla será puesto en alto. Y Santiago dice que el que se humilla será ensalzado. Ensalzar significa exactamente colocarlo en una posición más elevada. Entonces los tres hablan de esta misma recompensa, pero esta recompensa, el que es humilde, no la anda buscando. No la anda buscando, porque cualquiera que dice, no, yo estoy portándome lo más humilde que pueda para que Dios me ponga en lo alto y todo el mundo me vea, ahí se le acabó la humildad. Y recuerden que eh, la falsa humildad es el que se presenta ante las personas como alguien humilde, pero por dentro es un jactado. Y recuerden que Dios escudriña nuestros corazones, escudriña lo más profundo de nuestro ser y pesa la intención con que hacemos las cosas. Yo me voy a presentar de una forma muy humilde delante de ustedes. Vengo aquí y no soy nadie, pero Dios sabe que hago todo esto con amor, pero por dentro digo, no hay quien pueda hacer lo que hago yo. Ah, ¿qué harían ustedes sin mí? Y Dios que escudriña el corazón y que pesa la intención, sabe que pude haber engañado a toda una congregación, a todo un grupo de personas, pero a él nadie lo engaña. Entonces, al igual, por más humilde que me presente, seré bajado de esa nube. Y puede que sea humillante, pueda que alguien, imagínense que fuera cierto así, y llega alguien nuevo y le dan la oportunidad de dar un estudio y por una X razón, ahora él, solo él da los estudios, nadie más. Él hágase a un lado, usted no. Y, y, y yo no podría ser Dios, pero ¿por qué? Literalmente podría escuchar la voz de Dios que diría, te pusiste en una posición delante de mí que no te había dado. ¿Quién dice que nadie puede hacer lo que tú haces? Si la gracia la pongo yo, si los dones los reparto yo. Eh, entonces, el que es humilde no busca la recompensa. Esta es una recompensa no buscada. La dará Dios a su debido tiempo y la dará con aquellos que con humildad se presentan. Una actitud de corazón delante de Dios, sin fingimiento, sin engaño, sino que con una, ¿recuerdan el texto de Romanos que decía Pablo? Pensando de sí mismo con sensatez. Estoy ubicado delante de Dios, reconociendo cuál es mi posición delante de Dios. Y si yo llego con esta actitud de reconocer quién es la autoridad acá, Dios se encargará de dar esa recompensa, pero no es lo que estamos deseando. ¿Qué es lo que desea la persona que sirve a Dios con humildad? Servir. Eso es todo. No posiciones, no puestos, no renombres, sino servir nada más. Y esto lo pesa a Dios. Y dice Dios, a alguien así me sirve para ponerlo aquí, a alguien así me sirve para usarlo de este lado. Al final de cuentas, la recompensa de nuestro trabajo es más trabajo, porque a nosotros nos deleita y nos goza. El cristiano que es humilde se deleita y se goza en servirle a Dios. Ahora, Santiago escribía esto y venía con una idea clara al escribir el versículo 10, pero en el versículo 6 vea que dice algo eh, maravilloso. Dice, pero él dará mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Yo no creo caerle bien a las personas por como soy. Si le caigo bien a las personas, a los que me llegan a conocer, es por la gracia de Dios. Aquí siempre caigo en esa predicación que dije una vez del pequeño fariseíto, porque todos tenemos un pequeño fariseíto. Yo tengo un pequeño fariseíto que se quiere levantar siempre.
pero si yo caigo bien, es por la gracia de Dios. Hoy en el trabajo dijo alguien, dieron una noticia de que un hombre salió de la cárcel y saliendo de la cárcel fue y mató a la mamá. Ujú. Y entonces dijo un compañero, ese tipo no tiene perdón de Dios. Dijo así, ¿verdad? Y todos avalaron el asunto. Sí, es cierto, eso no tiene perdón de Dios. Ojalá que no sé qué nos dijeron entonces. Y se vuelve a mí, el compañero, y me dice, ¿verdad que sí? Me gustaba bravo el compañero. Ujú. ¿Verdad que es cierto que ese no merece perdón de Dios? Y entonces les dije yo, el problema con el pecado, les digo a ellos, es que nosotros, los seres humanos, calificamos el pecado. ¿Qué es más pecado y qué es menos pecado? Pero para Dios, pecado es pecado. Y la Biblia dice que Dios perdona todo pecado. Pero puede perdonar eso. Si le perdona usted una mentira, Ujú. perdona a un asesino, porque tanto peca el que miente como el que mata. Y yo digo que eso es la gracia de Dios, porque aunque estaban entre inconversos, todos dijeron, es cierto eso que dice. Claro, si hubiera estado entre cristianos, dice uno, dice, pero eran inconversos ellos. De hecho, hay una compañera ahí que está casada con otra compañera. Y también dijo, es cierto eso, Dios es así, no mira el tamaño de pecados, perdona todo pecado. Entonces, ese momento de gracia no es por lo que yo soy. Al contrario, cuando uno es cristiano en un lugar así, siempre buscan la forma de que achacarle a los cristianos. Pero ahí hubo un momento de gracia. ¿Por qué? Porque la gracia viene de Dios. Y la gracia la pone Dios. Esto que dice Santiago acá es una mención de lo que escribía el proverbista. El proverbista en el 3:34 dice, pero a los humildes concederá gracia. No es que nos pertenece o nos las hayamos ganado. Él nos concede la gracia para que usted y yo sirvamos en cualquier lugar. Si en este momento, sigo ese ejemplo, cuando él dice eso, digo yo, aquí es el momento para que escuchen toda una exhortación de lo que la palabra enseña y jactarme de que yo conozco mucho Biblia, les aseguro que me hubiera hecho un colocho ahí y me hubieran acribillado vivo, porque Dios concede la gracia, pero a los soberbios los resiste, o sea, los hace a un lado, los ignora literalmente. ¿Qué respaldo iba a tener yo si el Espíritu Santo dice, juéguesela solito usted, ya que dice que puede solo? Ah, hubiera sido un colocho grandísimo. Pero habla exactamente Santiago de que esta gracia es concedida ante la humildad de aquellos que sirven a Dios, con humildad delante de Dios. Entonces, Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Muy bien, Santiago escribió esto. Y entonces decimos nosotros, bueno, está bien. eh, yo me presento humilde delante de Dios, reconozco mi posición delante de Él y actuaré para gloria de Él. Pero para llegar a este texto, hay, no son niveles, no son escalas. Digamos, eh, Santiago da una lista, ahí mismo en el versículo, en el mismo capítulo 4, que tenemos que lograr para verdaderamente presentarnos humildes delante de Dios. Vean la lista que da en el capítulo 7, en el versículo 7 y 8. Habla, antes de presentarse humildes delante de Dios, habla de que tenemos que tener sumisión a Dios. Habla de que tenemos que resistir al diablo. Habla de que tenemos que acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros. Habla de que tenemos que dejar el pecado. Y habla de que tenemos que purificar el corazón. Esto del doble ánimo, que hoy sí quiero, mañana no, de que hoy te sirvo, Señor, hoy no quiero servirte. Purificar el corazón. Para llegar a presentarnos humildes delante de Dios, hay que cumplir estos requisitos. No podemos llegar con humildad delante de Dios si no somos sumisos a su autoridad. No podemos llegar humildes delante de Dios si compartimos con el diablo también nuestros deseos, nuestras ganas y nuestras tonteras. No podemos presentarnos humildes delante de Dios si no buscamos de Dios y exigimos que Él se acerque a nosotros. No podemos dejar el pecado. Usted y yo no podemos dejar el pecado por nuestras propias fuerzas. Tenemos que reconocer que somos débiles y que Él nos da la victoria día tras día. Y que definitivamente nuestro corazón tiene que estar purificado, santificado por su Espíritu. Entonces, cumpliendo esto, vamos a presentarnos humildes delante de Dios. ¿Verdad que son como unos requisitos para que cumpliendo esto, usted y yo podamos presentarnos humildes delante de Dios? Yo no concibo, podría decirlo así, aunque eso ocurre, pero no concebiría que alguien se presente en humildad delante de Dios sabiendo que está pecando y que le da igual el pecado.
no hay humildad ahí, porque está haciendo entender como que lo que Dios exige no es para él, es que tengo un nivel superior, Dios me puede usar a mí, es cierto, Dios puede usarlo, pero por la gracia de Dios, pero la humildad no existe en ese momento. Entonces, estos requisitos son necesarios para presentarnos humildes delante de Dios. Voy cerrando, voy cerrando. Pedro le escribe a la iglesia de Filipo. Vean esto, maravilloso, me gusta. Dice, no hagan nada por rivalidad, ni por vanagloria, sino estimen con humildad a los demás como superiores a ustedes mismos. No hagan algunas cosas. Aquí solo el término absoluto que nos enseñó nuestra hermana Pollis. No hagan nada, y nada es nada por rivalidad ni por vanagloria. Ahora, Pablo también decía, sea por contienda o por, no me acuerdo de otra palabra, de una u otra forma, Cristo es predicado. Si hay alguien que se presenta a predicar simplemente porque quiere demostrar que es mejor que el predicador pasado, Dios puede usar ese predicador y bendecir a las personas. Dios puede hacerlo. El problema no es la predicación, es la actitud con que se presenta la persona a servir. No es que voy a ayudar a fulano, voy a ayudar a fulano para que vean los demás cómo se hace, cómo se ayuda a las personas. Esa persona va a ser bendecida con su trabajo, porque el problema no es el trabajo, es la actitud con que nos presentamos. Entonces, si usted y yo entendemos que tenemos que estimarnos en humildad, que las demás personas son superiores a nosotros, no lo vamos a lograr solos jamás. Jamás lo vamos a lograr. Porque, insisto, tenemos un orgullo, un enemigo silencioso que trabaja en nuestro interior. ¿Quiénes logran esto que dice Pablo acá? Solo aquellos que se han dejado moldear por Jesucristo en sus vidas. Jesucristo es el ejemplo clarito de humildad aquí en la tierra. Era el Hijo de Dios. Y la palabra declara que él no se aferró a eso, sino que fue obediente y obediente hasta muerte de cruz. Era el Hijo de Dios. Él podía jactarse con todo el derecho de quien era el que estaba caminando con ellos, pero no. Fue capaz de doblar sus rodillas para lavarle los pies, inclusive aquel que lo iba a traicionar, inclusive aquel que lo iba a negar. Lo hizo. En humildad se presentó como si ellos fueran superior a él, y obviamente no lo eran, pero era Jesucristo demostrando lo que es la verdadera humildad. Ese servicio a esas personas en humildad era presentarse en humildad delante del Padre. Y si Jesucristo nos moldea a nosotros, usted y yo lo podemos lograr. No hay manera. Si no es Jesucristo moldeando nuestras vidas, no hay manera de que usted y yo podamos vivir en verdadera humildad delante de Dios. Delante de las personas puede hacer, pero igual, que quedo en la idea de la falsa humildad, porque me presento en humildad deseando otra cosa. Me presento en humildad. Reconozco a todos ellos su trabajo en humildad, pero estoy deseando que reconozcan el mío también. Esto es falsa humildad. Le tiro, decía alguien, le tiro una flor a usted para ver si me manda otra para mí. No es así como funciona. Nos presentamos en humildad delante de Dios para que Él sea siempre glorificado, las personas sean bendecidas y Dios en su gracia y su placer nos ha de ubicar donde Él quiera, a hacer lo que Él nos ha mandado a hacer eh, conforme a su soberanía. Y nosotros simplemente vamos a servir. No sé quién lo dijo, lo pongo anónimo no porque sea anónimo, sino porque no sé quién lo dijo, pero alguien dijo esto. La humildad no es una virtud para ser admirada, sino un estilo de vida guiada por el Espíritu Santo. El que diga, no se preocupe por mí, yo soy muy humilde en estas cosas, no es humilde. No es humilde porque está modelando su humildad. No, sí, en todo este lugar, el más humilde aquí soy yo, ya está. Lo que está haciendo es modelando su humildad. Y la humildad no es una virtud para ser admirada. Oh, qué humilde hay que ser, un aplauso al humilde. Hasta ahí llegó la humildad verdadera. Eso es orgullo, eso es vanagloria. La humildad verdadera es un estilo de vida guiada por el Espíritu Santo. Así que termino el título de esta enseñanza de abajo hacia arriba. Ahora lo comprendemos. Esto de abajo hacia arriba es lo que dice Santiago. Humíllense delante de Dios. Ahí está abajo. Y Él los exaltará.
Ahí está arriba. Santiago 4:10, puse 4:40 ahí, perdón. Santiago 4:10. Esto es el estudio de hoy. Presentémonos delante de Dios humildes y Él nos exaltará. Y como dice Pedro, a su debido tiempo. Amén.